Libro Tú, ¿quién eres que me arrastras? Del pastor Oxopar. Capítulo 9. Felicidad. La felicidad consiste en saber percibir el sabor de las personas. Debes aprender a percibir el sabor de los demás para ser feliz. Al igual que las frutas, las personas tienen, cada una, un sabor distinto, sin importar de quién se trate. Si te relacionas con los demás a través del corazón, podrás apreciar su sabor y entender su manera de actuar. Solo así el corazón fluye y el amor en su interior produce felicidad. En una ocasión, un hombre y un hijo atravesaban el desierto cuando se perdieron. Después de intentar distintos caminos para encontrar de nuevo su ruta, se quedaron sin comida y sin agua. Los dos andaban a pie y el hijo estaba agotado. El padre seguía caminando a paso firme porque el padre tenía esperanza, pero el hijo no. Cuando compras un auto te das cuenta de que, aunque todos los autos sean iguales en apariencia, existe una gran diferencia de precio dependiendo de su equipamiento. Los autos sencillos son baratos. En la actualidad, la tecnología está muy avanzada, así que continuamente se ofrecen nuevos accesorios. Puedes añadir un mejor sistema de frenos a un auto. Puedes instalar mejor sistemas de calefacción y aire acondicionado. A medida que un auto se equipa con tecnología más moderna, mayor es la diferencia del precio entre este y aquel que sirve exclusivamente para desplazarse. Conducir un auto bien equipado es muy agradable y cómodo, aunque se trate del mismo tipo de auto. La potencia cambia dependiendo del motor. Asimismo, la capacidad de frenado del auto dependerá de los frenos que se le instalen. Los mejores autos tienen la capacidad de evitar derrapes en la nieve y ofrecen mayor seguridad en la lluvia. Estas diferencias no pueden distinguirse al ver el auto por fuera, solo nos percatamos de ellas al conducirlo. También hay aditamientos para el corazón de las personas. Sus corazones están en continuo cambio, por lo que no podemos decir que siempre sean iguales. Sin embargo, si hay amor en su corazón, ese amor fluye en su vida. Lo mismo sucede con la esperanza y la alegría. Del mismo modo, si las personas llenan su corazón de odio y quejas, también estos sentimientos los influyen. En apariencia, todos los seres humanos somos iguales, pero la gente que posee un corazón negativo no vive feliz. El padre y el hijo que se perdieron en el desierto estaban exhaustos, pero la imagen del padre difería mucho de la del hijo. ¿Qué tipo de comentarios podía hacer el hijo que estaba lleno de desesperación? ¿Podía expresar alegría? ¿Agradecimiento? Como era de esperar, el hijo solo hacía comentarios negativos. Padre, vamos a morir. Ya no puedo caminar. De todas formas, vamos a morir. Así que, ¿para qué caminamos? ¿Por qué se expresaba así? Porque solo había desesperación en su interior. Por el contrario, el padre hablaba de otra forma. Hijo, no vas a morir. ¿Por qué habríamos de morir? Padre, se nos acabó el agua. ¿Cómo podremos sobrevivir? Al final vamos a morir. No, no vamos a morir. He atravesado este desierto muchas veces, así que lo conozco muy bien. Es cierto que estamos perdidos. Como sabes, el desierto, las rutas cambian siempre debido a las tormentas de arena. Me he perdido muchas veces, pero ¿sabes qué he hecho en esas ocasiones? He caminado hacia el este. Hoy vistes el amanecer, ¿no? Pues estamos caminando hacia el este. Si seguimos caminando un poco en esa dirección, llegaremos al final del desierto. Me estás mintiendo, ¿verdad? Tratas de engañarme. ¿Dónde está el final del desierto? Caminamos todo el día ayer y aún no vislumbramos el final. Tienes razón, no hemos llegado al final del desierto todavía. Pero ya estamos muy cerca. Vamos a llegar hoy, muy tarde o mañana. Así que no te doblegues y sigamos caminando. El padre sacudió el corazón de su hijo para hacerlo caminar de nuevo. Al norte, sur, este y oeste, todo lo que se vislumbre era arena. Continuaron su camino por el desierto. De repente el hijo gritó: «¡Mira lo que hay ahí!» y señaló hacia una tumba. Cuando ambos se acercaron a la tumba, el hijo cayó al suelo y se quedó sentado ahí. «Ahora sí, no hay nada más que hacer. Mira a esta tumba».
De seguro esa persona también se perdió, luchó por sobrevivir y luego murió de sed, como nosotros estamos a punto de morir. Vamos a morir, ¿no? Si morimos, ¿cómo se enterará mi mamá? Si morimos, ¿cómo vivirán mis hermanitos? Padre, ¿por qué te perdiste? Padre. El hijo se quedó ahí sentado desesperado, pero el padre le dijo: Hijo, esta tumba es una señal de que estamos a salvo. ¿Estamos a salvo? ¿Cómo podremos sobrevivir si estamos en medio del desierto? Supongamos que esta persona de la tumba se perdió y murió de sed, como dices. ¿Crees que cavó su propia tumba y se metió solo ahí? No es posible. Esta tumba lo que indica es que alguien más debe de haberla enterrado. No vemos por aquí el cuerpo de la otra persona, por lo tanto, no murió. Piénsalo. Las tumbas siempre están cerca del lugar poblados. Si hay una tumba aquí, significa que estamos cerca de un pueblo. Aunque ambos veían la misma tumba, los pensamientos del hijo diferían completamente de los del padre. Aunque estén frente al mismo objeto, las conclusiones de las personas cuyo corazón está lleno de desesperación y las de aquellas que albergan esperanza se encuentran en niveles totalmente distintos. A lo largo de nuestra vida nos quejamos y amargamos por razones que no están relacionadas con experiencias negativas. Es el corazón de la oscuridad el que produce malestar y amargura en nuestro interior. Tampoco sentimos alegría ni felicidad dependiendo de nuestras experiencias. En realidad, esos sentimientos surgen de la esperanza y el amor que hay en nuestro corazón. El corazón del hijo estaba lleno de desesperación. Por eso lo agobiaba el dolor y el sufrimiento. En cambio, el padre tenía esperanza. Por eso estaba lleno de alegría. El padre intentaba transmitir a su hijo el júbilo en su corazón, pero el hijo se negaba a recibir el corazón de su padre. Es normal que éste esté desesperado en estas circunstancias. Tal era el pensamiento del hijo, así no había manera de que la esperanza del padre fluyera hacia él. De haber recibido el corazón de su padre desde el principio, podría haber tenido la fuerza necesaria para alegrarse con su padre. Sin embargo, no podía hacerlo. Se aferraba a sus propios pensamientos, así que no podía recibir la esperanza que albergaba su padre. Aunque seguía el mismo camino que su padre, lo envolvía cada vez más el dolor y el sufrimiento. Poseer mucho conocimiento o tener una rica experiencia no implica que sepamos todo. Por eso, cuando escuchamos las palabras de otras personas y aceptamos su corazón, podemos recibir la alegría, la felicidad y la paz que nos teníamos. No obstante, para aceptar las características de nuestro corazón, debemos bajar el nivel de nuestro corazón. Debemos reconocer: en realidad tengo muchos defectos, mi corazón es muy débil, soy muy insensato. Solo quienes descubren esta verdad pueden aceptar lo que otros dicen, sin importar que ello vaya de acuerdo o no con su corazón. En una ocasión, un capitán español y su hijo de 12 años zarparon juntos. Antes, cuando el capitán salía al mar durante meses y regresaba a casa, notaba que su hijo había crecido tanto que apenas podía reconocerlo. Siempre le preocupaba no pasar suficiente tiempo con su hijo, así que un día quiso mostrarle el océano y decidió llevárselo a un viaje. Antes de zarpar, el capitán dijo a su hijo: «Cuando salgamos al mar, solo verás el cielo y el océano, así que te aburrirás mucho». Trae algunos juguetes y muchos libros para leer. El hijo estaba muy emocionado por emprender su primer viaje al mar con su padre. Empacó sus juguetes y libros. También tomó a su mono, al que consideraba un amigo. Por fin zarpó el barco, salió del puerto y se dirigió al mar abierto. Al comenzar el viaje, el padre, que era el capitán, estaba muy ocupado. Dijo a los marineros cómo debieran trabajar. Tuvo reuniones para definir qué debían hacer. Pronto el hijo se aburrió de leer sus libros y jugar con sus juguetes, así que comenzó a jugar con su mono. Se divirtieron un rato. Entonces el mono tomó el sombrero del niño y corrió. Corrió de un lado a otro por todo el barco con el sombrero. Cuando ya no pudo ir a otra parte, comenzó a trepar el mástil principal. El niño quería recuperar su sombrero, así que sin vacilar siguió al mono. Pero no acababa de subir un nivel cuando el mono ya había subido al siguiente. Y cuando subía al siguiente nivel, el mono hacía lo mismo. Siguieron así hasta que el mono llegó al punto más alto del mástil. El hijo también llegó al punto más alto y pensó: «Ahora sí, te tengo». En cuanto extendió el brazo para alcanzar al mono, este bajó al siguiente nivel y se deslizó hasta la base del mástil.
Entonces el niño se percató de que estaba en el punto más alto del mástil. Cuando el mástil comenzó a moverse y el niño vio que las personas en cubierta le parecían diminutas, sintió mucho miedo en el corazón. Se concentró tanto en atrapar al mono que lo siguió hasta la punta del mástil sin ser consciente de sus acciones. Sin embargo, tras percatarse de la gravedad de la situación, sintió tanto miedo de caer que quedó petrificado. Se asió con fuerza al mástil y comenzó a temblar. Como abrazaba el mástil con todas sus fuerzas, comenzó a sentir que sus brazos se debilitaban. En ese momento, uno de los marineros lo vio y gritó: «¡El hijo del capitán está en la punta del mástil!». Todos los marineros se reunieron alrededor de la base. Estaban preocupados, pero nadie podía subir hasta la punta a tiempo para salvar al hijo del capitán. Solo veían hacia arriba y se angustiaban. «¿Qué vamos a hacer? Si pierden todas sus fuerzas, caerá y seguro morirá». Uno de los marineros fue al camarote del capitán y tocó la puerta. «Capitán, capitán, tenemos un problema grave». El capitán corrió hasta la cubierta. «Mire hacia arriba». «Señor». Al ver hacia arriba, observó cómo su hijo se aferraba a la punta del mástil y temblaba de miedo. «¿Cómo pasó esto?». Uno de los marineros señaló al mono, que tenía el sombrero del niño, y le dijo: «Su hijo estaba siguiendo al mono para recuperar su sombrero, señor». Eso fue lo que pasó. El capitán pensó para sí por un momento, y entonces sacó su pistola. Los marineros estaban sorprendidos y comenzaron a hablar entre dientes. ¿Y para qué le disparará al mono ahora? Pero entonces, de repente, el capitán apuntó la pistola hacia su hijo y dijo: «¿Puedes oírme, hijo?». «Sí, papá. Quiero que saltes ahora mismo de la punta del mástil al mar. Si no lo haces, voy a dispararte con esta pistola». Pero su hijo le daba mucho miedo saltar a la profundidad del océano. El padre habló de nuevo: «Voy a contar hasta 5 para que sueltes el mástil. Si a la cuenta de 5 no saltas, disparo». El niño sabía muy bien que su padre cumpliría su palabra, por lo que pensó: «Si no salto al mar, mi papá va a disparar y moriré». Pero cuando pensaba en saltar, le parecía que el océano azul profundo lo tragaría, así que tenía pavor. Sin embargo, sintió en su corazón que si iba a morir, era mejor hacerlo saltando al mar que morir de un disparo. Así que cuando su padre contó 3, 4, el niño se impulsó con todas sus fuerzas y se sumergió en el mar. Los marineros, que ya para entonces estaban en el mar, se apresuraron a rescatarlo y sobrevivió. Cuando nadie podía salvar al hijo que estaba en la punta del mástil, fue la sabiduría de su padre lo que lo salvó. El hijo no tenía esa sabiduría en aquel momento, así que todo lo que podía hacer era aferrarse con fuerza al mástil. Pero el solo hecho de aferrarse con fuerza no le garantizaba conservar la vida. Con el tiempo perdería cada vez más fuerzas. Cuando ya no pudiera sujetarse del mástil, caería a cubierta y moriría. Sin embargo, el padre gritó con decisión: «Si te aferras al mástil, puede parecerte que sobrevivirás, pero al final morirás. Debes saltar al mar antes que pierdas más fuerzas». Eso dijo el padre, pero el hijo tenía tanto miedo que no se atrevía a saltar. Por eso el padre apuntó el arma hacia su hijo y dijo: «Salta al mar o te disparo». Lo dejó sin alternativas. Solo cuando el hijo hizo lo que el padre le dijo y saltó al mar, pudo vivir. Lo mismo sucede en nuestra vida. Vivimos con preocupación y dolor porque nos falta sabiduría y nuestros pensamientos son limitados. En estos momentos no debes buscar la fuerza en ti mismo, sino aprender a liberarte de ti mismo para aceptar la sabiduría y los pensamientos que provienen de otra parte. Cuando aceptas la sabiduría que no puedes obtener por ti mismo y eres receptivo a la esperanza, la paz y la alegría de otra persona, tu vida puede cambiar. La siguiente historia me ocurrió hace mucho tiempo, cuando fui a Vietnam. Era de noche y regresaba a la habitación de mi hotel cuando detecté un olor fétido. Era el mismo tipo de olor que recordaba de las letrinas de mi juventud. Sin disponerme, pensé: supongo que deben de estar limpiando las letrinas del hotel. Pero todos los baños del hotel estaban automatizados. Cuando entré en mi habitación me sorprendí porque en realidad el olor provenía de ahí. Ubiqué la fuente del olor, era una fruta grande llamada durian, que estaba sobre mi mesa. La esposa del misionero que estaba en Vietnam había llevado esa fruta cubierta de espinas, la abrió con su cuchillo y dijo: «Pastor, esta fruta es muy cara, pero es deliciosa y buena para la salud. Por favor, pruébela». El hedor me daba náuseas, así que no quería comerla.
¿Cómo voy a poder comer algo tan apetitoso?, me pregunté. Pero la recomendación era tan sincera que no pude negarme, así que solo puse la fruta en mi boca. Supongo que es una fruta buena, pero no me gusta. Espero no tener que comer más durian, pensé. Después de terminar todos mis asuntos en Vietnam, fui a Tailandia. Ahí también me dieron durian. Luego viajé a Camboya, donde de nuevo me dieron durian. Incluso cuando estuve en Myanmar, me dieron en el durian. Era una fruta muy apreciada y me dieron más. Dadas las circunstancias, fue inevitable comerla una vez, y después otra vez y otra vez. Conforme seguía comiéndola, sucedió algo extraordinario. Empezó a parecerme cada vez más deliciosa. ¿Sabes cuál es el apodo del durian? Le dicen olor a infierno y sabor a cielo. El olor es fétido, pero el sabor es exquisito. La primera vez que probé el durian me pareció que tenía el olor del infierno y el sabor del infierno. Sin embargo, conforme seguí comiéndola, llegué a percibir cada vez más el sabor verdadero del durian. El durian sabe muy bien, pensé. Mientras más lo comía, mejor me parecía. Después de conocer el sabor del durian, incluso el olor fétido dejó de ser un problema. Por supuesto, seguía teniendo el mismo olor, pero dejé de pensar que era fétido, como lo había percibido por la primera vez. ¿Por qué solo me pareció que tenía un olor horrible cuando lo probé por primera vez?, pensé. A partir de entonces empezó a gustarme el durian. Cuando tengo que ir a algún país del sureste de Asia, algunas veces decido visitar tiendas donde se venden el durian. Las calles de Camboya están llenas de durian, en especial en el mes de mayo. Al comer durian descubrí algo muy interesante. Los seres humanos somos similares a la fruta. Toda la fruta tiene un sabor único. Las manzanas tienen su propio sabor, los duraznos tienen su propio sabor y también los plátanos tienen su propio sabor. Cuando conoces a las personas son como la fruta. Cada fruta tiene un sabor único. Las personas también tienen un sabor característico. Al principio no percibes ese sabor, pero cuando encuentras a esas personas una o dos veces, puedes comenzar a percibir su sabor característico. Sin importar a quién conozcamos, lo primero que hacemos es ver a la persona por fuera. Vemos su apariencia y decidimos si es atractiva o no. Es todo lo que podemos decir. Pero cuando vemos a las personas varias veces, percibimos más. Esta persona es impaciente. Esta persona es más tranquila de lo que aparenta. Conocemos los detalles y cuando logramos conocer a esa persona más profundamente, podemos ver un verdadero corazón. Algunas frutas nos parecen deliciosas en un principio, pero después nos hartamos de ellas. En cambio, hay frutas que nos parecen desagradables en un principio, pero al comerlas logramos conocer su verdadero sabor. La primera vez que vemos a algunas personas parecen ser muy buenas y amables, pero más tarde resultan ser mentirosas y deshonestas. Otras personas parecen amargadas y quisquillosas al principio, pero cuando te adentras en su corazón resulta que tienen un sabor más profundo. Sin embargo, antes de descubrir su sabor, al igual que te quejarías del durian cuando apesta, puede ser que no tengas un buen concepto de ellas a partir de tu primera impresión. Llega el momento, no obstante, en que percibes su verdadero sabor. Entonces comienzas a amarlas y después hasta a extrañarlas. Entonces desaparece el malestar que te ocasionaba al principio. Cuando trates a las personas, no lo hagas solo por formalidad u obligación. Trátalas con todo tu corazón, sin importar quiénes sean. Debes sentir su corazón para percibir realmente su sabor. Para poder percibir el sabor de las personas debemos hablar no solo con la boca, sino también con el corazón. Debemos probar el corazón de la otra persona. Cuando conoces su corazón, logras percibir el sabor que lo caracteriza. Hace 40 años me casé con mi esposa. En el tiempo que he vivido con ella, he descubierto que tiene un sabor que nadie más puede percibir. Es un sabor que solo tiene mi esposa. Mi hija tiene un sabor característico y mi hijo también. Mi hijo y su familia viven en Nueva York, Estados Unidos. En cierta ocasión, mi nieto me llamó desde los Estados Unidos. Abuelito, ven pronto a Nueva York. Te extraño. Yo también extraño a mi familia. Pues tiene un sabor único. Al igual que te acostumbras cada vez más al sabor del durian, conforme conoces a una persona y percibes su sabor, dejas de ver sus fallas e imperfecciones. El olor fétido desaparece.
Solemos decir muchas cosas para juzgar y criticar a los demás. Fulano siempre cambia de parecer, Zultano piensa que es perfecto, fulano es muy necio, Zultano es incoherente. ¿Sabes cuándo hablamos así? Cuando no conocemos el sabor de la otra persona. Cuando logramos percibir el sabor del otro, es increíble cómo desaparece la primera impresión que teníamos de esa persona. Ahora sé por qué es tan impaciente. Entonces empiezas a entender a los demás. Si no conoces a alguien, solo discutes y dices, ¿por qué te frustraste tanto para empezar? Pero cuando conoces el sabor de esa persona, comienzas a entenderla por completo y puedes decir, era lógico que se frustrara. Sin excepción, todos los padres piensan que sus hijos son adorables porque conocen muy bien su sabor. Mientras más cerca estás de las personas, puedes ir más allá de lo superficial y sentir su corazón. Cuando puedes sentir el corazón de las personas, comienzas a añorar su sabor. En un viaje que hice a Paraguay, hicimos escala por 2 horas en Nueva York antes de abordar el avión hacia Sudamérica. Mi hijo vino al aeropuerto con mis nietos a la hora que llegué a Nueva York. En cuanto me vio, mi nieto de 6 años dijo, «Abuelito, quería que te quedaras a dormir. ¿Por qué te vas hoy mismo? ¿No puedes irte mañana? ¿Por qué vienes y te vas sin quedarte una noche en casa con nosotros?» Yo me quedé muchas noches en tu casa en Corea, abuelito. En el avión, durante todo el vuelo a Sudamérica, seguí escuchando su voz. Es un sabor que solo percibo en mi nieto. Mi hijo dijera, «Padre, quiero que te quedes a dormir». Sería muy extraño. Solo conocemos a las personas desde el corazón. Así descubriremos un sabor que únicamente podemos percibir en ellas. Y cuando identificamos ese sabor, comenzamos a extrañar su corazón. Comenzamos a añorarlas. Cuando tratas a las personas desde el corazón, te rodeas de buenas personas, a las que añoras y extrañas, con quien quieres compartir tus comidas, a quienes te alegras de ver, personas que son felices. Si vives así, te rodeas de personas a las que amas, y quienes te rodean también sienten paz. Por otro lado, si no conoces a las personas desde el corazón y te limitas a conocerlas superficialmente, solo te parecerán que despiden un olor fétido y no te agradarán, como la primera impresión que da el Urión. ¿Por qué estás aquí de nuevo? No eres de mi agrado. Vete de aquí, así te sentirás en el corazón. Si vives así, solo te rodearás de personas que no te agradan. Un estudiante de nuestra iglesia vino a verme y dijo, «Pastor, mi padre contrató a un abogado y solicitó el divorcio. Me contó que sus padres se habían llevado mal durante 20 años. La madre sentía que a su esposo no le importaba la familia, así que dormían en habitaciones separadas. Hacía poco tiempo, incluso habían dejado de cocinar para su esposo. Aunque vivían bajo el mismo techo, lo hacían como completos extraños. El esposo no podía soportar vivir así, por lo que solicitó el divorcio. ¿Qué iba a pasar con su hija única cuando se divorciaran? Así que dije a esta estudiante, dile a tu madre que le ofrezca una disculpa a tu padre. Dile también que lo trate bien, porque si se divorcian, solo ella saldrá perjudicada. Después llamé a la madre. Supe de su esposo y usted. Sí. ¿Qué piensa hacer? Voy a divorciarme de él. Nunca me gustó vivir con él, así que es lo mejor. ¿Ha estado divorciada antes? No. Por eso quiere divorciarse. Si supiera lo que es un divorcio, no querría divorciarse. ¿Cree que el divorcio es bueno? Sea bueno o malo, no lo soporto. Estoy fastidiada de él. No hable así. Cuando su esposo llegue a casa esta noche, dígale que lo siente. También dígale que no quiere divorciarse. No puedo. ¿Por qué? ¿Cómo que no puede decirle eso? No puede divorciarse. Hágame caso. Cuando vaya a casa, use la misma habitación que su esposo y cocine para él. Luego llamé al esposo. Supe que solicitó el divorcio. Sí, pastor. ¿Por qué lo hizo? ¿Que por qué llegar al extremo de divorciarse? Porque mi esposa es muy mala persona. Si me trata así a esta edad, cuando envejezca, mi vida será todavía más lamentable. Así que antes de que pase más tiempo, quiero divorciarme. Hablé con su esposa, le dije que se disculpe y que le
prometa que no volverá a pasar, así que no se divorcie. El esposo prometió que no se divorciaría y se fue. A la mañana siguiente llamé a la hija. ¿Tus padres durmieron en la misma habitación anoche? No. ¿Tu madre cocinó para tu padre antes que se fuera a trabajar? No. Entonces me enojé mucho. Llamé a la madre y le dije: trate bien a su esposo. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué logra divorciándose? Tratar bien a su esposo es mucho más fácil que divorciarse. La regañé y después de escucharme por unos minutos cambió su corazón. Lo siento mucho, a partir de hoy voy a hacer lo que me dijo. Cuando mi esposo llegue a casa lo trataré bien. Sí, hágalo. Al día siguiente llamé a la muchacha de nuevo y le pregunté: ¿tus padres durmieron en la misma habitación anoche? Sí. ¿Tu madre cocinó para tu padre esta mañana? Sí. Ese día, cuando el esposo llegó a casa después del trabajo, la esposa le dijo que tenía que hablar con él. ¿Qué quieres decirme? Cariño, me he portado muy mal contigo todo el tiempo que hemos estado juntos. El esposo no podría creer lo que escuchaba. Su esposa siempre se quejaba y lo regañaba por todo lo que hacía mal. Nunca antes había escuchado una disculpa de los labios de su esposa. Yo también quiero decirte algo, contestó. Hace algunos años, cuando mis padres vinieron del campo, ¿sabes cómo me avergonzaste frente a ellos? Me quedé sentado solo porque no podía gritarte frente a mis padres. Pero viví un infierno. ¿Qué iba a pensar mi madre y mi padre de nosotros? Y cuando mis amigos vinieron a casa, ¿recuerdas cómo me insultaste frente a ellos? En ese momento solo quería morirme. La esposa solo pensaba en los errores de su esposo, pero nunca había pensado en sus propios errores. Cuando por fin escuchó las palabras de su esposo, supo que estaba llena de enojo y amargura. «Qué mal me he portado contigo», pensó. En 20 años el esposo no había dicho nada, pero ahora había sacado todo lo que tenía guardado en el corazón. En ese momento, la esposa por fin se descubrió a sí misma y se dio cuenta de cuán equivocada estaba. «Cariño, de verdad no sabía que te sentías así. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Cuando peleamos, ¿alguna vez me has dado la oportunidad de hablar? Solo me atacas, como si estuvieras disparando una ametralladora. Siempre tienes la razón y yo siempre estoy equivocado. ¿Alguna vez has querido escucharme en realidad?» La esposa no podía negar que había pasado toda su vida menospreciando a su esposo. Realmente entendía que estaba equivocada. Se arrodilló frente a su esposo y dijo: «Cariño, me comporté como una ignorante. Estaba muy equivocada. No puedo garantizar que no vuelva a pasar, pero haré todo lo posible. Por favor, perdóname». Cuando él vio que su esposa le pedía perdón de rodillas, la amargura que endurecía su corazón se derritió por completo. «Yo tampoco me he comportado muy bien. También me he portado muy mal, pero de ahora en adelante vamos a vivir en paz». Esta pareja que quería divorciarse había logrado hacerse uno en el corazón. ¿Cuál es el problema de esta pareja? La esposa molestaba al esposo porque solo pensaba en los errores que él cometía. Nunca pensó en la posición del esposo, pero el esposo comenzó a hablar como no había podido hacerlo en 20 años. Antes, la esposa lo habría interrumpido para pelear, pero ese día, por primera vez, escuchó todo lo que él tenía que decir. Después de escuchar todo, se dio cuenta de cuán equivocada estaba en realidad. Más adelante el esposo le dijo: «Cariño, tengo un viaje de negocios a la isla Jeju hoy. Puedes terminar el trabajo de la compañía en unas horas, así que quiero que vengas conmigo. Vamos a tomarnos unos días para pasear por la isla». Era la primera vez desde su luna de miel que salían juntos de viaje tan contentos. La hija estaba feliz de verlos. Nuestros corazones deben fluir el uno hacia el otro. Los problemas surgen cuando solo aceptamos nuestros propios pensamientos y rechazamos los de los demás. Esta pareja intentó divorciarse porque su corazón no fluía entre sí. Sin embargo, cuando fluyeron, se transformaron en una pareja feliz. Al igual que las frutas tienen sabor diferente, las personas tienen sabores únicos. Si una persona trata a los demás desde el corazón, sin importar quién sea, podrá percibir su sabor. Entonces podrá entender su manera de actuar. Así podrán tener el mismo flujo del corazón. Comenzarán a añorarse y desearán en realidad hacer algo por el otro. El corazón se llenará de amor y provocará felicidad.